Sí, hoy vamos a compartir 3 temas muy importantes en esta preparación que se está teniendo para la vida en comunidad. El primero es cargando cada día la cruz, ¿sí? En este vamos a vislumbrar cómo la vida en comunidad implica esfuerzo, ¿sí? El estar conviviendo con nuestros hermanos va a implicar esfuerzo de nuestra parte. No todo va a ser miel sobre hojuelas. Los que estamos en ministerio, en grupo, los que estamos en el consejo, sabemos que al estar interactuando con las personas, va a traer dificultades, siempre trae desacuerdos, siempre trae problemas, ¿ok? Entonces, no va a ser todo miel sobre hojuelas. Nos va a traer una gran riqueza la vida en comunidad, pero también va a implicar un esfuerzo de nuestra parte. Eso lo vamos a ver en este primer tema. También vamos a ver sobre el discipulado personal. Es importante que las experiencias que tenemos o que tienen todos los hermanos en nuestra vida de fe sea compartida, ¿ok? Tenemos que hacernos crecer unos a otros. Los de mayor experiencia tienen que apoyar a los de menor experiencia, ¿sí? En esta vida en la fe. Tenemos que caminar juntos, fortaleciéndonos, animándonos unos a otros. Eso lo vamos a ver en ese segundo tema. Para en el tercer tema ya hablar de qué elementos componen una vida en pequeña comunidad. Sí, vamos a empezar ahí a ver. En los siguientes temas ya lo irán viendo a detalle, pero este primer tema nos va a dar el panorama general de lo que es la vida en la pequeña comunidad. ¿Sí? ¿Cuáles son sus elementos? Ya algunos detalles de ella. ¿Ok? Bueno, empezamos con el primer tema, porque el tiempo apremia. ¿Han escuchado este dicho? El fin justifica los medios. ¿Sí? Y en la vida cristiana, para el cristiano, ¿cómo podríamos acomodar esto? El fin del cristiano, de nosotros como católicos, es la vida eterna. ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es el camino? Lo marcó Jesús, la cruz. ¿Sí? Vamos a ver qué implica esto. ¿Sí? La vida eterna como fin, pero el medio es la cruz. Está ahí nuestra primera referencia bíblica, que es el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 34, que dice: si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. ¿Ok? El seguimiento de Jesús. Que eso quiere decir que tú seas discípulo de Jesús, que te vuelvas discípulo de Jesús, es que te vuelvas seguidor de Jesús. ¿Qué es lo que pide Jesús para el que lo quiera seguir, que quiera ser su discípulo? Que cargue con la cruz. ¿Ok? Entonces, es una condición indispensable para seguir a Jesús. Cargar con la cruz. Son palabras de Jesús. El que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera aprender de mí, que cargue su cruz y que me siga. ¿Hacia dónde nos lleva Jesús en este caminar? ¿Cuál era el fin? Vimos en esa primera lámina. La salvación. Es un tema salvífico. Cristo no te quiere llevar por este camino escabroso de la cruz, pues a la perdición. No, su fin es la salvación. Tiene un fin salvífico para tu vida. No te va a llevar a cualquier lado. También nos dice el evangelista Juan, ¿sí? En este evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículo 26, ¿no? Donde yo esté, estará también el que me sigue. Seguir a Jesús es caminar juntos, ¿sí? No vamos a estar solos. Ciertamente no será un camino fácil, pero tenemos la gran ventaja de que nuestro Señor nos acompaña. Nos acompañará paso a paso en este caminar de esfuerzo hacia la salvación. El que esté donde yo esté, estará
también aquel que me sigue. ¿Ok? ¿Y dónde está Jesús? En la presencia, a la derecha del Padre. ¿Sí? Siempre nos acompaña, pero nos quiere llevar a esa presencia de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es el significado de la cruz? Pues ciertamente tiene muchos significados. Nos quedaremos con este, que en la vida de comunidad es uno de los más marcados, que es la renuncia. En otras partes del Evangelio, cuando se refiere a esto de seguir a Jesús, habla de renunciar a sí mismo, ¿no? Cargar con la cruz y seguirlo. También es otra forma que encontramos en otro de los Evangelios. Entonces, uno de los significados principales de la cruz con el que nos vamos a quedar en esta vida en comunidad es la renuncia y el seguimiento o la adhesión a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Jesús caminó este camino escabroso de la cruz. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo Jesús? Por amor a Dios, por amor a nosotros, por obedecer, por obediencia a esta voluntad de Dios. ¿Sí? La voluntad de Dios es que lo conozcamos, lleguemos al conocimiento de la verdad, nos salvemos. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios, de nuestro Padre. Jesús, en ese cumplimiento total de la voluntad de Dios, en esa obediencia total, camina esta guía, este camino de la cruz, este via crucis, ¿sí? En su vida. No solo fue en los últimos momentos en el via crucis como tal, a lo largo de su vida demostró esa entrega, esa obediencia total. Esto es lo que al final lo justifica, ¿sí? Y lo trae a la vida en esta resurrección. Y es el motivo por el cual nosotros lo consideramos el todo santo, el todo perfecto, el inmaculado, porque se mantuvo firme hasta el final. ¿Sí? La obediencia total al Padre implica que tu vida se dirija totalmente hacia Él, que lo escuches y que camines hacia Él. El camino de la cruz es así, el significado de la cruz es así. Es el extremo al que lo llevó Jesús y al que nos invita a llevarlo en nuestra vida de pequeña comunidad. Cuando se presenten las dificultades, recuerden cuál es el camino que estamos recorriendo. ¿Ok? ¿Perdón? ¿Puedes repetir las citas? Sí, claro. Lucas, sí, por favor. Sí, me regreso un poquito. La primera fue la de Marcos 8:34. Hay otras por aquí que no les mencioné, pero también Lucas. está. ¿Perdón? La de Lucas. Juan. Juan, perdón, sí, Juan. Juan 12:26. Gracias. También está la de Hebreos 9:14. ¿Sí? Sí. Hablar de la resurrección y del día de Pentecostés, no se puede entender ese hecho sin la cruz, ¿ok? No tiene sentido hablar de un Cristo resucitado, de haber recibido al Espíritu Santo en plenitud, si no volteamos hacia atrás y vemos que el camino que se recorrió para ese momento fue la cruz, ¿sí? No tendría ningún sentido la resurrección de Cristo, ningún mérito habría tenido si no hubiera sido de la forma en que fue recorrido su camino, que fue en la cruz. ¿Okay? Ahí toma todo el sentido. Así debemos nosotros como cristianos valorar las dos cosas, no quedarnos solo con la resurrección, con la alegría, ¿sí? Con el gozo de recibir al Espíritu Santo. Debemos estar conscientes
que también detrás está el esfuerzo, la vida del esfuerzo, del caminar, que es la cruz, los momentos difíciles. La vida del cristiano no es fácil, ¿sí? No es todo miel sobre hojuelas, les decía, y así es la vida en comunidad. No es tan sencillo. Implica esfuerzo de nosotros, implica también sufrimiento. Tenemos también el ejemplo a lo largo de la historia de la Iglesia de tantos mártires y misioneros que algunos de ellos en el martirio entregaron su vida de esta manera, con el martirio. El ser mártir, no nos vayamos tampoco con la finta, no es que todos vayamos a ser mártires, o nos esté pidiendo Dios que todos seamos mártires. También el martirio es un don que Él concede, ¿no? Yo les quiero compartir aquí, abrir un paréntesis. Yo que estoy ligado y he estado muy ligado al tema de los grupos de liturgia, de los grupos de música litúrgica, quiero hablar de Santa Cecilia, que es como la patrona de los músicos litúrgicos o de los músicos católicos en general. Muy brevemente, Santa Cecilia era romana, ¿sí? Adinerada, era de Alcurnia, ¿okay? Se casó, pero al casarse consagró su vida al Señor y le dijo a su esposo: me quiero mantener virgen, ¿sí? Casta en el matrimonio. Bueno, su esposo entendió, bueno, no sé, seguro después de algunos pleitos, pero entendió. Le apoyó a su esposa en este caminar. Era el tiempo de la persecución, hubo varias persecuciones de parte del Imperio Romano a la Iglesia. ¿Okay? Era uno de estos tiempos complicados en que los emperadores estaban persiguiendo a la Iglesia. Santa Cecilia, en ese testimonio, porque por medio de él y su esposo hubo muchas conversiones al Señor, dentro de esta labor que ella estuvo haciendo, pues la atrapan, la apresan y la condenan a muerte, ¿no? Y es condenada a muerte, a ser quemada, ¿ok? Entonces, cuando la llevan al lugar donde la van a incinerar, la van a quemar. El verdugo, pues la introduce ahí, pasa el tiempo y dice el verdugo: a ver, voy a ver cómo va el cocimiento. Entra al lugar y, oh sorpresa, Cecilia, intacta, alabando a Dios, cantando, alabando a Dios con su voz, intacta, rodeada ahí de una frescura, cuando el verdugo creía que ya se estaba cocinando, ¿no? Después, al final sí murió, pero está este testimonio, y es algo que concedió el Señor a Cecilia, ¿sí? No hubiera por su propio poder o por su propia fe Cecilia logrado este hecho extraordinario de que en su martirio se haya mantenido salva, ¿sí? Alabando a Dios. Entonces el martirio es un don también. ¿Okay? Entonces no esperemos que todos vamos a ser mártires en la iglesia, ¿de acuerdo? Pero sí todos estamos llamados a tener esta vida de esfuerzo, de entrega al Señor, de seguimiento en la cruz. Bien. Es bajo la guía del Espíritu Santo que nosotros vamos a ir encontrando esta luz en nuestro caminar. Realmente es hasta que nos abrimos a la acción del Espíritu Santo y somos dóciles a su inspiración que vamos a ir caminando y vamos a ir dando pasos firmes. Para esto, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo y dejarnos inducir, es donde viene el punto de renunciar, de dejar a un lado nuestro yo, nuestro egoísmo, ¿sí? Y dejarnos llevar, conducir. Decía por ahí una profesora que tuve, es como tu vida, como un coche que tú vas conduciendo, y la fe en Dios es así, que tomes las llaves, que se las des a Él y le digas: ahora tú conduce el coche de mi vida,
¿sí? Estás renunciando totalmente a ti, a tus decisiones, por dónde ir, a tu estilo de conducir, para que sea el Señor el que te guíe, el que te conduzca. Tendríamos que llegar a este grado de entregarle toda nuestra vida, nuestras llaves de nuestro coche, para que Él lo conduzca. ¿Implica? ¿Es difícil? Sí. Es difícil porque empiezan a salir todos los temas de y mi tiempo, y mi familia, y mis problemas, y todo lo que nos jala, ese yo que nos jala, ¿sí? Entonces implica esfuerzo, entrega. Estamos llamados a hacer esto y ofrecérselo al Señor, ofrecérselo con todo nuestro amor. Que estas dificultades que encontremos a lo largo de nuestro camino, de nuestra vida en pequeña comunidad, se le entreguemos a Él. Que le demos un sentido a estos esfuerzos, a estas dificultades. No las dejemos simplemente que pasen y pues las resolvemos y ya. Ofrezcámoslas, démoslas de corazón. Digámosle, Señor, te pongo en tus manos esta dificultad. Ayúdame, Señor, a resolver este problema con mi hermano, con mi hermana. Te lo ofrezco de corazón, porque te amo, porque quiero amarte y te quiero seguir por ese amor. Esa debe ser nuestra entrega. Conclusión de este primer tema. La vida en pequeña comunidad no será fácil. Es lo que nos tenemos que llevar de este primer tema. La vida en comunidad, en pequeña comunidad, no será fácil, no será sencilla, pero estamos llamados a asumirla, a enfrentarla, con entrega al Señor, abiertos a su inspiración, por amor a Él. ¿Okay? Ese es el camino de la cruz, esa es la manera del cristiano, el camino de la cruz. ¿Ok? Bien, antes de dar paso al siguiente tema, el segundo que les comenté, ¿tienen alguna duda, comentario, alguien que el Señor le haya inspirado algo que quiera complementar? Ya está Agustín. Algo que me llama la atención de acuerdo cuando dices que Jesús tomó la cruz por obediencia. Sí es una obediencia, pero yo creo que Él, sabemos que no al mundo vino y fue un ser humano, también como nosotros, con las debilidades, porque hubo momentos en los cuales Él le decía que quitara ese cáliz cuando estaba en Getsemaní, decía que quitara ese cáliz, pero que sea su voluntad y no la mía, sino que fue entregándose. Pero yo creo, viendo más a profundidad, él tuvo que ser un ser que tuvo que autoconocerse y tener una relación con el Padre para poder descubrir a qué había venido en la tierra y qué fue eso que lo impulsó a entregarse a la confianza y tomar esa cruz y renunciarse a sí mismo, porque también fue una persona que tuvo problemas con la familia, porque también le reclamaban que siempre andaba por otro lado y mira que están tus hermanos allá afuera y no los vas a ver. Y él decía que sus hermanos eran todos aquellos que hacían la voluntad de mi Padre. Para llegar a esas cosas es autoconocerte, la debilidad que tienes tú en cada cosa de la cual tú tropiezas que no te hace acercarte a Dios, porque continuamente lo buscas para que te ayude, pero sabes que una misma salvación la tienes en ti mismo para poder seguir y abandonarte a ti mismo. Jesús, cuando llegó después del desierto, venía como un ser que ya venía en el ayuno, podemos decir que viene abstinencia. Entonces, para poder llegar a eso, dice que el que pierda su vida por mí la ganará. Yo que es abandonarte a tu yo, negarte a ti mismo, a tus placeres, al desapego de las cosas, para poder tener un diálogo con Dios en esa oración que tienes, y poco a poco vas siendo un ser liberado de las cosas que te atan en el mundo para poder llegar a ese camino de ese Jesús, el cual de esa manera yo creo que así descubrió su misión aquí en la tierra, y así podemos descubrir nosotros
nuestra misión también aquí. Gracias, Agustín. Totalmente de acuerdo. Es este caminar, este paso a paso para poder descubrir tus dones, tus carismas y ponerlos al servicio de Dios, tu propio ser. ¿Ok? Pero sí, coincido totalmente. Es un proceso que también vivió Jesús. Definitivamente, el conocerse, el descubrirse como el Mesías, como verdadero hombre, también fue un proceso que él vivió, ¿no? Y también es parte de este caminar que les decía. No solo fue esos últimos instantes de camino a la cruz, fue toda su vida, ¿sí? Y así nos invita que independientemente de nuestra edad, pues podamos seguirlo, descubriéndonos, descubriendo qué es lo que nos impide, como dice Agustín, pues llegar a Él, ¿no? Cuáles son los obstáculos en nuestra vida e irlos quitando poco a poco. Resalto del comentario un proceso, ¿no? Así es nuestro camino de la cruz, nuestro camino en comunidad, va a ser un proceso y es un proceso, ¿ok? No nos desesperemos, ese es el mensaje final. Va a ser difícil, no nos desesperemos, veámoslo así, es un proceso que va y que no termina, ¿ok? ¿Alguien más quisiera comentar algo? A ver, Alma, por favor. Hola hermanos, buenas tardes. Bueno, yo quiero hacer una observación nada más. Yo nunca he estado en comunidad, pequeña comunidad, ni en algún otro grupo. Pero cuando empezó esto, después del retiro, las personas que me invitaron y que empezaron a hacer la comunidad, dijeron que era muy padre estar en comunidad, que todos se ayudan, que todos se comprenden, que se escuchan unos a otros, que todos van aprendiendo. Y entonces ahorita tú me estás diciendo que hay que cargar la cruz y todo. Y entonces, ¿de qué se trata? O sea, primero me la pintaron muy bonito y ahorita ya dicen que no, ¿verdad? Pero, o sea, sí todo tiene que ver, ¿no? Pero como me lo platicaron, o sea, yo me convencí. Así que yo me quedo con esa idea de que vamos a ir aprendiendo, que vamos a ir conociendo, caminando juntos y pues yo no lo veo como una cruz, yo creo que es como un aprendizaje, ¿no? De cada día. Bueno, es mi observación. Muy bien, Alma. Ya lo descubrirás tú en tu vida de pequeña comunidad. Está bien, no, tampoco es la idea que se lleven un mensaje negativo o esta parte pesimista, ¿no? De las cosas, ciertamente, pero sí debemos estar conscientes que las dificultades vendrán, ¿eh? Las dificultades vendrán en la vida en comunidad. Eso es definitivo, porque somos personas y las personas traemos dificultades en nuestra convivencia, definitivamente. ¿Traerá otras riquezas? Sí. Ahorita lo veremos en uno de los otros temas. ¿Ok? Pero está este elemento. Han tenido esta dinámica de después contestar algunas preguntas en equipo, ¿verdad? Para este tema estas son las 3 preguntas. Si no las alcanzan a ver, se las leo de todos modos. La primera es, ¿qué quiso decir Jesús ¿qué quiso decir Jesús al pedir a sus discípulos tomar la cruz de cada día? ¿Qué quiso decir Jesús al pedir a sus discípulos tomar la cruz de cada día? La segunda es, ¿por qué crees que sea necesario tomar la cruz? ¿Por qué crees que sea necesario tomar la cruz? Y ahí en esa misma como complemento, ¿qué sentido tiene? ¿Okay? Ahí son 2 en una. ¿Por qué crees que sea necesario tomar la cruz? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? La tercera, ¿en qué consistiría para ti, en tu vida concreta, cargar la cruz cada día? Cargar la cruz cada día. ¿Ok? ¿Las tienen? La tercera la repito. ¿En qué consistiría para ti, en tu vida concreta, cargar la cruz cada día? Bien, entonces llévense esas preguntas
para la parte en que van a hacer el trabajo en equipo. Vamos con el siguiente tema que también tendrá sus preguntas. El discipulado. Vamos a empezar por entender la palabra o el concepto de discípulo. Ya algo mencionamos. Tiene que ver con seguir, el seguidor. Pero vamos a ver si es solo eso, si es solo seguir o qué implica. Discípulo, vamos a ver primero etimológicamente, es decir, el origen de esta palabra viene del latín. Si recuerden que en nuestro idioma español, principalmente las palabras vienen del latín y muchas del griego también, pero principalmente del latín. Por eso es una lengua, se le llama romance, el español, que viene del latín. Esta palabra de discípulo viene de un vocablo latino que es discipulus, y este a su vez desciende de un verbo que es aprender o conocer, que es dicere. ¿Ok? Aprender o conocer. De ahí viene la palabra discípulo, como origen de la palabra. Es decir, el que aprende o se deja enseñar. El que aprende o se deja enseñar. ¿Qué nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? Tiene dos acepciones muy parecidas. La primera habla de en masculino o en femenino, eso significan las primeras letras M y F, en masculino y femenino, persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Entonces hay dos elementos, aprendizaje y bajo la dirección de un maestro. ¿Okay? La segunda acepción, igual también puede ser discípulo o discípula, ¿okay? Masculino o femenino, persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Finalmente habla de seguir una escuela, una opinión de maestros, ¿ok? O de una escuela. ¿De acuerdo? Son muy, muy parecidos. Ahora, desde el punto de vista cristiano, discípulo es aquel que sigue a Jesús. También se refiere a todos aquellos que siguen la fe en Cristo. ¿Ok? Ese es el discípulo, el que sigue, el que aprende, el que se deja conducir. ¿Ok? Dentro de nuestras pequeñas comunidades también debería existir esta parte del discipular, que los hermanos con más experiencia en la fe, una fe más madura, podríamos decir a semejanza como de hermanos mayores, con más experiencia, deberían de acompañar a los hermanos con una fe que es menos madura. ¿Ok? A eso se refiere esto de el discipular. El discipular. Y esto viene a todos los niveles. Deberíamos de recibir esta acción desde nuestro sacerdote, más desde nuestro obispo, a nuestro sacerdote, y el discipularnos a nosotros. O sea, enseñarnos, transmitirnos esa fe más madura que tienen ellos como pastores, llevarnos a tenerla nosotros, a desarrollarla. ¿Ok? Así, pues hablamos de una pastoral de seguimiento, o también podríamos decir una pastoral de crecimiento. ¿Ok? Eso es el sentido del discipular de forma global. Entonces, seguimiento igual a crecimiento, igual a discipulado. ¿Ok? Así, una persona que ya ha vivido el querigma, decimos que ha sido evangelizada, ¿ok?
o que ha sido iniciada en este camino de la evangelización, se convierte en discípulo y apóstol o misionero. Apóstol quiere decir enviado. Eres misionero. Al ser enviado, eres enviado a algo. Tienes una misión. Por eso eres apóstol, sí, pero a su vez el hecho de que seas seguidor y aprendas del maestro implica que vas a ser enviado. Tienes una misión, eres misionero. ¿Ok? Estas dos palabras van juntas. Discipulado o discípulo y misionero. Discipulado y misión van juntas. ¿De acuerdo? Así, la capacidad del misionero dependerá de la calidad con que sea discípulo. En la medida que tú aprendas del maestro, tu misión va a ser mejor. ¿Ok? En la medida que seas buen discípulo, vas a ser buen misionero. En otras palabras. ¿Ok? Esta acción de discipular, les decía, viene desde arriba. En lo global, esta acción de discipular va a traer o va a conllevar ciertas cosas, van a derivar ciertas cosas, como que debe ser un acompañamiento, debe ser un proceso de acompañamiento e integración desde la pequeña comunidad, pero también a nivel parroquial y a nivel diócesis. Por eso les decía, es a todos los niveles. Y el hablar de esta parte global es eso, que nos va a llevar a tener un acompañamiento y una integración a la iglesia, en todas las dimensiones. ¿Ok? También de aquí, de este acompañamiento, se van a detectar las necesidades de catequesis más profunda, ya sea a nivel niños, que es la ordinaria, digámoslo así, o a nivel adultos. ¿Ok? Tal vez en este acompañamiento se ve la necesidad de que algunos tomen un curso más. ¿Ok? Se va a detectar que a algunos les faltan sacramentos. Entonces, en este acompañamiento de este discipulado, se deben de canalizar esas necesidades a los distintos grupos y ministerios que los desarrollan. También nos va a preparar y a formar una vivencia más plena de los sacramentos y de la acción social integral. Nos va a ayudar, nos va a preparar a vivir de mejor manera los sacramentos, la vida sacramental. ¿Ok? Este acompañamiento o este crecimiento también nos debe de llevar a vivir de mejor manera los sacramentos, la Eucaristía, el bautismo para quien no lo ha recibido o para quien lo va a llevar a sus hijos, ¿sí? La confirmación de igual forma, ¿sí? El vivir de mejor forma y aprovechar de mejor forma el sacramento de la penitencia. Es decir, te debe llevar a profundizar para realmente tener ese aprovechamiento en los sacramentos. Eso también implica el discipulado. También nos va a hablar de poderlos separar en las distintas dimensiones a distintas edades, ¿ok? No es lo mismo hablarle a jóvenes que hablarle a los matrimonios, que hablarle a los niños, que hablarle a los adolescentes, ¿ok? Entonces también este discipulado va a implicar poder separar, poder dirigir y enfocar, ¿sí? De acuerdo a los niveles, a las edades, a los estados de vida, ¿de acuerdo? Al final lo que busca este discipulado es impulsar nuestro compromiso de vida, ¿sí? Tener este compromiso apostólico, ¿sí? De servicio, ya lo vamos a ver, y también de aportación responsable en el sentido económico, ¿ok? Es importante también para que se mantenga la iglesia en acción esta parte de aportación económica responsable, ¿ok?
ahí también nos debe ayudar a entender esta parte, todo esto que es el discipulado. Esto fue el discipulado en una manera global o general. Ahora en la dimensión personal, ¿sí? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus objetivos? Después de esta experiencia que fue el querigma, que fue el retiro de evangelización, de que llegas como una persona renovada, con una nueva vida, ¿sí? Por este encuentro con Jesús, viene ahora la necesidad de formar, de educar nuestra fe, de hacerla crecer, ¿ok? Un elemento del discipulado es este, que nos debe llevar al crecimiento. A mí como persona, como evangelizado, que tuve ese encuentro con Jesús, ahora me tengo que ir formando y me tengo que ir apoyando en los demás y apoyando a los demás, ¿sí? Eso es el discipulado. Este acompañamiento, por un lado, si yo lo voy a recibir, me lo debe de dar un hermano más maduro en la fe, más crecido, ¿sí? Esa es una característica. Yo no puedo dar lo que no tengo, ¿ok? Entonces, quien vaya a participar en esta dinámica de discipular, debe tener ya cierto nivel de madurez en su fe, ¿ok? También no es que el hermano que discipula a otro hermano, o que apadrina, le podríamos dar como sinónimo a otro hermano, no tiene ninguna autoridad sobre él, ¿sí? No es que le diga, padrino, dame mi domingo, ¿no? O, ahijado, respétame, o haz esto y me ponga a mandarle. No, no implica autoridad, ¿de acuerdo? Es más una dinámica, es un acuerdo que se vive entre los dos, ¿sí? Uno de dar y otro de estar abierto a recibir, ¿ok? Esto implica el ir caminando juntos, el ir revisando cómo van los avances, ¿sí? del discípulo o del discipulado, más bien. El discípulo es de Jesús, pero si yo estoy discipulando a alguien, es el discipulado, ¿sí? Es ir revisando cómo va el avance del discipulado. También es un proceso así, el que en este proceso se vaya viendo, se vaya analizando qué tanto voy creciendo o si me estoy desviando, más bien, ¿no? ¿Qué tanto me falta, qué tanto he recorrido? Entonces es analizar, revisar cómo ha sido mi avance, qué me falta, ¿ok? Todo esto se debe hacer en un clima de oración, de presencia de Dios, ¿sí? Cuando entramos en esta dinámica de decirle a un hermano, oye hermano, yo veo que te hace falta esto, o creo que te podría ayudar a esto, también podríamos entrar en la confrontación, ¿no? Decir, bueno, ¿y tú por qué? Si tú a ti también, ¿y tú por qué me dices? ¿Sí? Entonces, debe ser en un clima de apertura, de oración, ¿ok? No tiene ninguna finalidad más que el crecimiento. Bueno, eso es lo que podemos resaltar. Aspectos prácticos. El discipular se va a centrar en los aspectos externos, es decir, más en el testimonio, en la forma que estoy demostrando que soy cristiano, más que al interior. Es decir, va a ser más al exterior que al interior, a lo que yo demuestro, a lo que yo hago, ¿sí? Más que a mi interior. Ese interior, esa parte espiritual, sería ya más en el tema de los sacramentos o del acompañamiento con el sacerdote, en la confesión, que podría irse complementando. El discipular, tú no le vas a decir al otro tanto, no te vas a meter tanto en esta parte espiritual interna del hermano, ¿ok? En la medida de lo posible, y si se da, pues está bien, pero te vas a centrar en cambiar conductas, en ayudarle a cambiar actitudes, en que vaya desarrollando, mostrando
dando su ministerio, su servicio de mejor forma, etcétera. O sea, lo exterior. ¿De acuerdo? Ya hay otros puntos que ya hablamos, de esta parte de la autoridad, de que se requiere de mayor madurez. También para no saturarte, pues en la medida de lo posible debe ser un discipulado con un discipulador, uno a uno. Habrá casos como el sacerdote, que además no nos va a poder atender a todos, el sacerdote, pero tal vez él sí tuviera que abarcar un grupo mayor de personas. ¿Ok? Cada discípulo o discipulado, pues debería tener a su discipulador, uno y solo uno. ¿Ok? Eso es lo mejor, es lo recomendable. No es que yo me apoyo en uno, luego me apoyo en otro. Como para llevar un mejor seguimiento, lo mejor es que sea con una sola persona, al menos durante un periodo razonable, no sé, a lo mejor un año, antes de pensar de cambiar de discipulador. ¿Ok? Debe haber ahí cierta constancia. Se recomienda que sea un proceso de seguimiento mensual en una reunión que sea específica para eso, para discipular. Y lo recomendable también en términos prácticos es que sea hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Ok? En términos prácticos, eso es lo mejor. ¿De acuerdo? Cuando se haga este proceso, debe ser algo integral. ¿De qué áreas, de qué temas deberíamos de estar platicando? ¿Qué áreas se deberían de estar revisando en este proceso de discipulado? ¿Cómo va tu crecimiento espiritual? ¿Ok? ¿Cómo va tu crecimiento espiritual? ¿Te has acercado al sacerdote? No te puedes profundizar tanto, no lo puedes confesar tú. ¿Sí? Les decíamos, va más a lo exterior, pero sí le tienes que apoyar en esa parte espiritual de te has confesado, con qué frecuencia, recordarle que es importante la confesión, que asista a misa, cómo vas en tu asistencia a misa, no has fallado, etcétera, etcétera. En esta parte nada más, ¿ok? ¿Cómo va tu integración comunitaria y parroquial? ¿Ok? No se trata de que estemos aislados allá en nuestra pequeña comunidad, como si fuera nuestra parroquia, ¿ok? Es una célula vital que integra a la parroquia. Entonces, la pequeña comunidad nos debe de llevar a ser una parroquia más integrada, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, como en este proceso de discipular se debe revisar ahí, ¿qué también te sientes integrado a la comunidad? Y tú ayudarle, si tú eres el discipulador, o apoyarte en el discipulador tú como discipulado. Ya los perdí entre el discipulador y el discipulado, ¿no? Ok. Apoyarte tú como discipulado, decir, oye hermano, yo no conozco a nadie de la parroquia, o quién es esa hermana. El otro también, pues tomar iniciativa, ¿no? Si eres nuevo, no perteneces a ningún grupo, pues vamos a misa, te presento a los de liturgia, te presento a los que están dando el servicio, a los que reciben en la puerta, a las catequistas, etcétera, etcétera. O sea, es una manera también de ir integrando al hermano que vaya conociendo los servicios, porque también viene esta otra parte del servicio, ¿no? Pero bueno, con ese sentido de integrar a los hermanos. Lo que les decía, el compromiso apostólico concreto. Hay que ir llevando al hermano a que vaya adquiriendo ese compromiso de servicio dentro de la parroquia, ¿no? Que se integre algún servicio, algún ministerio o grupo para brindar ese servicio. Entonces hay que orientarle, hay que animarle. Eso también es parte del discipulado. La transformación en familia. Será también importante que se platique en este proceso de discipular sobre cómo está tu vida en familia, ¿ok? Debe ser congruente para que seas un buen esposo, un buen hijo, una buena madre, un buen padre,
pues es consecuencia de ser un buen cristiano. ¿Ok? Debería de ser así. Debe haber congruencia de vida. Entonces, en tu vida familiar también debes de revisar cómo va tu congruencia, qué tal va tu vida en familia. Eso es importante también que se platique en ese proceso. En el trabajo, testimonio cristiano y la responsabilidad. Va de la mano con lo del compromiso apostólico, ¿sí? De ir descubriendo, ayúdale a descubrir su carisma, sus dones que ha recibido, para ver hacia dónde se puede dirigir en su servicio, para enriquecer a la iglesia. Recuerden que los carismas son cualidades en las personas que enriquecen a la iglesia, ¿ok? Entonces, es importante que tú ayudes a este hermano o te dejes ayudar para descubrirlo. Por último, y está al final, no porque no sea importante, sino porque debe ser una consecuencia de todo lo demás. El compromiso social y cívico, ¿sí? Un buen cristiano debe ser un buen ciudadano, ¿okay? Un ciudadano responsable, que cumpla con sus impuestos, ¿verdad, contadora? Que cumpla con sus impuestos, que no robe, que no trance, ¿sí? Que vaya a votar, que se involucre en las decisiones de su comunidad. ¿Ok? Habrá quienes en mayor grado o en menor grado de acuerdo a sus cualidades. ¿Ok? Pero debe ser un ciudadano responsable, el cristiano. Y el discipular también es un área que se debe analizar. ¿Qué tan buen ciudadano está siendo? ¿Ok? ¿Con qué metodología se debe de hacer esto? Se debe tener una primera reunión para hacer, a semejanza de ir al doctor por primera vez, hacer un diagnóstico amplio, ¿no? En todas las áreas, hablar de todas las áreas y ver cómo es tu situación en todas ellas, cómo es la situación en cada una de estas áreas del hermano que yo estoy apoyando, o cómo estoy yo para recibir ese apoyo en todas las áreas, en estas 6 áreas de las que platicamos. En esa primera reunión, que debe ser más extensa, ¿sí? Se debe de revisar esto, recorrer esas 6 áreas y encontrar en qué se puede mejorar, cuáles son esas áreas de mejora, de oportunidades de mejora, defectos, problemas, dificultades, obstáculos, llámenle como quieran, que tiene el hermano o que tengo yo como cristiano. ¿Ok? Ya que tengo ese diagnóstico, pues también debo de pensar en qué voy a hacer, qué vamos a hacer, cómo te voy a ayudar, cómo me vas a ayudar. Ya es un ejercicio de planeación, un poquito ya de ver el cómo, para cuándo, cómo puedo ir avanzando. ¿Ok? Entonces, en esta primera reunión, que es más extensa por eso, también es un punto importante a tocar. También se debe de orar, indudablemente esta parte espiritual, de invocar al Espíritu, de que nos ilumine en el proceso, de encomendarnos a Él, de consagrar ese proceso a Dios, es muy importante. ¿Ok? En esta primera reunión. Después vendrán reuniones posteriores dentro de este proceso que serán más cortas y será solo para comentar cómo te está yendo, qué avances estás teniendo, qué dificultades estás teniendo. ¿Ok? Ya viene esta parte de seguimiento en el proceso. ¿De acuerdo? Les decía, esto de discipular es recomendable para todos, a todos los niveles. Por ejemplo, los jefes de sector, ¿necesitarían ser discipulados o no? Ya tienen más experiencia, ¿no? Ya lo necesitarán o lo necesitaremos, me incluyo porque yo soy coordinador de sector. ¿Lo necesitaremos? Sí lo necesitamos, por supuesto.
¿Lo necesitará el coordinador de grupo? Sí. A nivel pequeña comunidad, ¿el coordinador o el animador de pequeña comunidad lo necesitará? Sí. ¿Yo como miembro de esta pequeña comunidad, como miembro de grupo ministerio, lo necesitaré? Sí. Definitivamente sí. Entonces, es muy recomendable que en este proceso que estamos siguiendo para prepararnos y vivir en pequeña comunidad, consideremos entonces este punto del discipular, del discipulado. Lo recomendable es, por ejemplo, que los jefes de sector o coordinadores de sector o coordinadores de grupos nos apoyemos en este proceso, por ejemplo, del padre. Decíamos, el padre no puede abarcar a todos, pero a lo mejor sí a los coordinadores de sector, a lo mejor sí a algunos coordinadores de grupo, sí los podría tomar para este proceso. Y después así en cascada, ¿no? A lo mejor como coordinadores de sector, apoyar a los animadores de pequeña comunidad, a nuestros integrantes de grupos, etcétera, ¿sí? Entonces, el discipulado es una alternativa necesaria para el crecimiento, sin olvidar los demás medios estructurales y comunitarios. ¿Cómo qué otros medios? Los sacramentos, la catequesis, todo eso son medios de crecimiento. Pero este seguimiento personal los complementa, ¿ok? Y es igualmente importante. Vienen las preguntas. Primer pregunta para reflexionar en equipos. ¿Por qué dirías que es necesario el discipulado personal? ¿Por qué dirías que es necesario el discipulado personal? Siguiente. ¿En qué crees que puede ayudarte? ¿En qué crees que puede ayudarte? Tercera, ¿qué criterio consideras importante para ser discipulador? ¿Qué criterio consideras importante para ser discipulador? Es decir, discipular a alguien o apoyar a alguien en el proceso. ¿Ok? A ver, párense. Pausa. Los que ya escribieron sus preguntas. Estírense ahí, porque es la hora dificultosa, la hora de cargar con la cruz. Nos paramos, nos estiramos tantito, Estírense, movemos un allá. poquito el cuerpo, alcancemos el cielo, estirémonos, mover la cintura, los pies. Ahí donde estaba la cintura, muevan. Saluden al de atrás, saluden al de lado. Saluden al Señor. Salúdense, eso. Nada más Consagren aguas con este momento difícil de la vida. con los golpes. Si sienten que los estoy torturando, ofrézcanselo al Señor. Es su oportunidad. Es el momento de aguantar la cruz. Tomen aire también. Respiren. Listo. Bueno, el tiempo apremia. Me voy a ir todavía un poquito más rápido en este último tema, que es el de la comunidad. Tomemos asiento, hermanos. Adelante, hermanos, asiento. Tomemos asiento. O como estén más cómodos. Yo no tengo problema en que se paren. Quieren estar parados un ratito sin problema, no me distrae. La comunidad. Les voy a dar un panorama de lo que implica del concepto de pequeña comunidad. También considerando que en los siguientes temas se va a ir profundizando en esto, ¿ok?
Entonces, este nada más va a ser un panorama de lo que es la pequeña comunidad. ¿De acuerdo? Para el cristiano, ¿qué nos dice la Escritura? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 41 al 47. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3,000 almas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se debían de salvar. Palabra de Dios. ¿Cómo qué dimensiones de una comunidad identifican aquí? ¿Cómo debe de ser? Si yo les pregunto, ¿cómo debe ser una pequeña comunidad? De lo que acabamos de escuchar, ¿qué elementos me pueden decir? A ver. Unidad. Unidad. ¿Qué más? ¿Ayuda? Oración. Perseverante. Perseverancia. Fracción del pan. La vida sacramental, ¿no? El compartir. ¿Sí? En todos los sentidos, en la parte material y en la parte espiritual. ¿Ok? Ese es el ideal de comunidad cristiana. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la Escritura sobre las primeras comunidades cristianas. Y es que el que seas llamado, el que escuches, el que hayas estado en el retiro, el que hayas tenido ese encuentro con Jesús, te debe llevar por consecuencia a la vida en comunidad. No puedes, una vez que conociste a Jesús, no puedes vivir aislado. Estás llamado a vivir en comunidad. Llámese tu familia, llámese la pequeña comunidad, que es lo ideal, llámese tu ministerio. Los grupos y ministerios o en los grupos y ministerios difícilmente vamos a encontrar todos los elementos de la comunidad. Es por eso que es recomendable formar las pequeñas comunidades, ¿ok? Donde podamos ir teniendo este encuentro más integral, desarrollo más integral. Ahorita vamos a ver un poco de la diferencia entre lo que es una comunidad y lo que es un grupo o ministerio o equipo de trabajo, ¿no? Así, la iglesia es un ministerio y sacramento de comunión. Ministerio y sacramento de comunión, ¿ok? Ministerio significa servicio, servidores. La iglesia es servidora y no se entiende si no es en comunidad. ¿A quién vas a servir si no es a tu comunidad? ¿Ok? Y sacramento de comunión. Sacramento es que en esta comunión esté presente Jesús, esté presente la gracia, se derrame la gracia de Dios. Por eso la iglesia es sacramento de comunión. ¿Ok? Sacramento de comunión. Así, la iglesia es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y comunión en el Espíritu Santo. Tenemos como iglesia la vocación universal a la comunidad. Es nuestra naturaleza como iglesia. Estamos llamados, convocados, es nuestra vocación a ser comunidad.
Parroquia, comunión de comunidades. Nuestra parroquia debe de ser comunión de comunidades. Aquí lo que hay que enfatizar respecto a las pequeñas comunidades es que no se vale que en pequeñas comunidades nos empecemos a dividir de la parroquia y nos empecemos a separar, a tomar cierta independencia de la parroquia y del párroco. Tenemos siempre estar tomados de la mano de nuestro párroco y siempre estar unidos a la parroquia, porque si no, se corre el riesgo de empezar a hacer divisiones, cismas en nuestra parroquia. Si ya de por sí sufrimos un poco de eso, si ahora que se hagan las pequeñas comunidades seguimos por esa línea de trabajar independientes, de no decirle al padre, de no comentar con el padre, de no consultar con el padre, de tomar yo mis decisiones como coordinador, vamos a seguir en esa línea y no vamos a estar integrados. ¿De acuerdo? Debe ser la parroquia comunión de comunidades. Y esto viene desde el obispo, debería ser fomentado desde nuestro obispo. Algo breve respecto a lo que nos dice el documento de Aparecida, ahí lo tienen en el número 172, el documento de Aparecida, pueden leerlo a detalle, pueden bajar de internet. Habla sobre que las parroquias se deben renovar de forma estructural en sus estructuras, ¿sí? Para que sea una red de comunidades y grupos capaces de articularse, logrando que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesús en comunión. Necesitamos renovar nuestro pensamiento, nuestras estructuras, nuestra forma de trabajo. Eso es lo que nos dice Aparecida. La comunidad es un grupo de personas que quieren comprometer su vida en todas las dimensiones. Vivir en una pequeña comunidad implica ser tú mismo en todas tus dimensiones y así comprometerte como persona en todo lo que eres. ¿Ok? Grupo de personas que quieren caminar juntos, como decíamos, no cada quien por su lado. Para eso es la pequeña comunidad, para experimentar, para vivir esta parte del acompañamiento, del caminar juntos. Reuniones, ¿sí? Donde se reúnen, es un grupo que se reúne, ¿sí? Donde se expresan, donde fomentan su integración. Para eso son las reuniones, no son reuniones sociales, ¿ok? Son reuniones de encuentro, de crecimiento, donde comparten todas las dimensiones del ser y de la misión de la iglesia. Se comparte la palabra, la oración, la edificación espiritual y la solidaridad social como una consecuencia. Son personas que quieren crecer juntas en el Señor y construir la comunión de su comunidad y con el cuerpo eclesial al que pertenecen, la parroquia, y donde participan, la parroquia, para la edificación del cuerpo de Cristo en el amor, para edificar la iglesia en el amor. ¿Ok? Grupo de personas que se comunican y comparten lo humano y lo cristiano, lo espiritual y lo material, lo religioso y lo social, lo eclesial y lo secular, es decir, lo religioso y lo que no es religioso, los valores eternos y las realidades temporales. ¿Cuáles son los valores eternos? El cielo, la vida eterna, ¿sí? La esperanza, el amor,
Esos prevalecerán en la eternidad. ¿Ok? Ya vimos que es una vocación, es un llamado, eso quiere decir la palabra vocación. Tal que la meta de la pequeña comunidad es que sus miembros sean santos, hermanos y apóstoles. Esos tres en suma nos deben de dar a un integrante de pequeña comunidad. Santos, hermanos y apóstoles. Debería de ser una necesidad de nosotros como personas y de nosotros como cristianos. La pequeña comunidad ante todo es para para ser tú mismo, para ser tu persona y no tanto para hacer. El hacer está ya en el grupo, en el ministerio, en las actividades del sector, en la actividad de organizar X cosa en la parroquia. Ahí está el hacer, pero la pequeña comunidad es principalmente para ser tu persona, ¿ok? Esa es la diferencia entre comunidad y grupo o ministerio o equipo de trabajo. El grupo, ministerio o equipo de trabajo es para hacer, para dedicar tu tiempo a alguna actividad, un servicio en particular, y la pequeña comunidad es para que seas, que crezcas, que te vivas tú como persona y con tus hermanos, ¿ok? Así la comunidad es un grupo o pequeña comunidad, que al final es eso, un grupo estable, orgánico y fraternal de personas evangelizadas. ¿Qué implica que estés evangelizado? Que estás centrado en el Señor Jesús, que estás movido por el Espíritu Santo, que se responsabilizan unas por otras personas, ¿sí? Te responsabilizas por tu hermano, te preocupas por tu hermano, le ayudas a tu hermano, ¿ok? Te responsabilizas de él en el amor mutuo y el atento servicio, contando unos con otros y compartiendo todo unos con otros, y cuidándose en edificación espiritual y solidaridad material y social, con testimonio corporativo de nuevos modelos de vida distintos de los del mundo. Es decir, la pequeña comunidad y sus miembros se deben de ir distinguiendo del resto de los grupos sociales, del resto del mundo, asociaciones o lo que ustedes quieran llamarle al resto del mundo, incluso de la misma familia. Se debe distinguir como una luz, como esa sal, ¿sí? Y luz en la tierra. Es importante también que en esta formación o estructura o ya reuniones de pequeñas comunidades también se distinga o se separe a los jóvenes. Es una recomendación. Si surge un grupo importante de jóvenes, es recomendable no tanto de sacarlos aparte, pueden integrar una pequeña comunidad porque se recomienda que sea lo más diversa o heterogénea posible, donde haya adultos mayores, matrimonios, donde haya adolescentes, jóvenes, pero es importante que también a estos jóvenes se les vaya complementando con dinámicas, con temas propios a su edad, ¿sí? Entonces, es aquí también que se da la opción a que se pueda formar una comunidad propia de jóvenes, ¿ok? Con esto cierro. También hay dos roles muy importantes en esto de la pequeña comunidad. El supervisor de pequeñas comunidades y el animador o coordinador de pequeña comunidad. Al inicio, cuando se está empezando a vivir la pequeña comunidad, el supervisor es aquel con más experiencia que va a impartir las primeras sesiones. Se recomienda que sean las primeras 8 sesiones,
sean dirigidas por el supervisor. En este proceso de las 8 reuniones se va a tener un conocimiento mejor de los hermanos y se va a poder designar al que va a ser el animador o coordinador de la pequeña comunidad, apoyados en el sacerdote, apoyados en el coordinador de sector para hacer ese nombramiento. ¿Ok? Es recomendable que el supervisor, en esta parte inicial de las pequeñas comunidades, haga esto, que sea el que dirija las sesiones y ayude a identificar quién puede ser el animador o el coordinador de esa pequeña comunidad. Después, ya que el animador tomó el liderazgo de las sesiones, de las reuniones, el supervisor solo visitará esporádicamente o tendrá visitas programadas como de seguimiento, ¿no? Para ver cómo va el animador, el coordinador, si hay algo en lo que le pueda ayudar, si hay algo en que le apoye para que mejore su papel de animador. ¿Okay? Pero eso ya lo hará por separado cuando termine la reunión. Él se integrará a la reunión y solo participará como un miembro más. El animador también tiene sus características, al igual que el supervisor. Debe de irse desarrollando también en algunas que ya se entrará en profundidad. ¿Qué características debe tener el animador? Pero bueno, debe ser nombrado, sin entrar a detalle, debe ser nombrado por el coordinador del sector o el párroco, o ambos en consenso, ¿sí? Y él es el que debe de asegurar que las reuniones se realicen en el tiempo, que se desarrollen como fue estructurado, como se estructure, que se dé la catequesis, que si él va a dar la catequesis, pues prepare el tema. Si va a ir alguien más a darnos la catequesis, pues asegure, coordine bien que vaya el que va a darle la catequesis. ¿Ok? Eso será la función del coordinador o animador de pequeña comunidad, que también será importante que se vaya pensando en eso, se vaya considerando. Bien, ¿qué preguntas se llevan para reflexionar sobre este tema en equipo? Primera, ¿por qué crees que es necesario tener una familia espiritual para mantener la fe? La repito, ¿por qué crees que es necesario tener una familia espiritual para mantener la fe? Segunda, ¿qué esperas de tu pertenencia? ¿Qué esperas de tu pertenencia a una pequeña comunidad? ¿Qué esperas de tu pertenencia a una pequeña comunidad? Tercera, ¿piensas que es fácil? ¿Otra vez? Repito la segunda. Sí, gracias. ¿Qué esperas de tu pertenencia a una pequeña comunidad? ¿Piensas que es fácil o difícil construir la comunión? Ahí está unida la palabra, pero es construir la comunión. ¿Piensas que es fácil o difícil construir la comunión con los hermanos? También le sobra una ahí. Es la tercera, se la repito. ¿Piensas que es fácil o difícil construir la comunidad con los hermanos? ¿Cuáles serían las ventajas? Perdón, ya voy a la cuarta. ¿Cuáles serían las ventajas de pertenecer a una pequeña comunidad? ¿Cuáles serían las ventajas de pertenecer a una pequeña comunidad? Bien, hermanos, pues yo les agradezco estos momentos que compartimos. Espero que nos vaya ayudando en este proceso de ir caminando hacia nuestras pequeñas comunidades. Gracias, Yuli.